puedan ampliar por algunos otros delitos, como por ejemplo el de tráfico de influencias. En la comunicación estamos en estos momentos con el abogado Andy Carrión, abogado penalista, para que nos explique un poco más los alcances legales de la investigación que ya abrió el Ministerio Público sobre Ciro Castillo por un presunto delito de tráfico de influencias. Doctor Carrión, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, Pedro, y gracias por la invitación. Doctor Carrión, tráfico de influencias. Usted, de hecho, que conoce mucho más en el tema legal lo que eso significa, pero ¿eso se habría perpetrado en este caso en particular del gobernador regional de Callao? Debemos de recordar, Pedro, que en base a la información que se ha vertido por la propia Fiscalía, el delito por el cual viene siendo investigado desde el día de hoy el gobernador regional es por el delito de negociación incompatible. Naturalmente también cabe la posibilidad que en adelante, o sea, la progresión propia de la investigación, puedan ampliar por algunos otros delitos, como por ejemplo el de tráfico de influencias o algún otro delito que vea por conveniente, como el nombramiento ilegal, por ejemplo, ¿no? El hecho de haberla nombrado sin que ella cumpla con los requisitos de ley. Pero mientras tanto, la Fiscalía ha cumplido con abrir una investigación por el delito de negociación incompatible, que en sus alcances señala el interesarse de manera indebida para favorecer a un tercero. Y esa es la hipótesis especial con la que la Fiscalía ha abierto su investigación. Pero ¿cuál tendría que ser el fundamento de una presunta negociación incompatible en esta situación en particular? Bueno, en esta situación, al menos fácticamente, se parte del hecho de que el gobernador regional se habría interesado de manera indebida para que dentro de la administración pública sea favorecida esta trabajadora con los emolumentos que tú acabas de mencionar, y además un punto importante, sin que cumpla con los requisitos que se establecen para el ejercicio propio de este puesto. Ella estaba trabajando como asesora. Dentro de este cargo que ocupan, ¿no es una prerrogativa de la autoridad del titular de la institución designar a quien mejor le parezca como una persona asesora de su confianza? Naturalmente, el gobernador regional, dentro del escalafón laboral de competencial que existe dentro de un gobierno regional, tiene también la posibilidad de nombrar personas de confianza dentro de el cargo que él esté ejerciendo. Sin embargo, también se deben de atener a presupuestos mínimos para el ejercicio de un cargo. Por ejemplo, la disposición de un título, no necesariamente algunos años de experiencia, etcétera, que tienen necesariamente que ser respetados, así sean cargos de confianza, y eso está establecido claramente en el propio reglamento y el manual de organización y funciones de esa entidad pública. Bueno, ella estaba cumpliendo también labores de asistente administrativa, tiene un título de secretaria, y esto no le abre las puertas para que pueda ejercer un cargo mayor como persona de confianza de una autoridad política. Bueno, evidentemente puede tener esa posibilidad, pero el problema surge con el favorecimiento irregular que habría tenido. Aquí, digamos, el tema de la relación sentimental es un punto inicial bajo el cual la Fiscalía sospecha que se habrían dado algunos favorecimientos que incluso, y tú citaste al informe periodístico que inició todo ello, se sospechaba de que ella más bien tenía influencia sobre otras oficinas, sobre otros funcionarios del propio gobierno regional, y es a partir de ello que luego se indaga y se encuentra con que en rigor había una relación sentimental que habría apuntalado el favorecimiento hacia esta persona. ¿Y cómo evita que esta situación siga avanzando dentro de la investigación fiscal? Con la salida de la beneficiaria, en este caso hablamos de Elvira Mandalengoitia Cajal, que es la beneficiaria de estas presuntas irregularidades. Con su salida, su despido de la institución, listo, ¿se zanja el problema? No necesariamente, Pedro, porque si ha habido algún tipo de favorecimiento, algún tráfico de influencias, el hecho de que ella salga del puesto que ostentaba hasta el día de ayer no significa de que también con ello ya vaya a anularse la investigación y que no paguen si es que han cometido algún tipo de delitos. Yo creo que más bien es contradictorio, porque incluso hubo un pronunciamiento formal por parte del gobierno regional, si no me equivoco, en marzo de este año, en el que sostenía de que los funcionarios estaban bien elegidos y que no había ningún problema, pero ahora despedirlos implica como un cierto reconocimiento de que había alguna irregularidad, con lo cual es contradictorio que primero se afirme que no hay ninguna irregularidad y luego proceda más bien
a ser despedida. Ahora, ¿tiene mucho que ver el término sueldo utilizado dentro de ese presunto beneficio? Porque se habla de ello, de que se le habría incrementado el sueldo de forma irregular, sin cumplir las condiciones y para el cargo que estaba ejerciendo, que se le pasó de 5.000 a 10.000 soles en un solo mes, luego del beso que fue captado dándose Ciro Castillo con esta persona, Delvira Mandelegoitia. ¿Tiene mucho que ver que se hable de sueldo? Porque cuando hablamos de locadores no hablamos de sueldo per se. Son servicios que entregan como terceros dentro de una institución, doctor Carrión. En efecto, lo que sucede es de que cuando se hace ese tipo de contrataciones como locación de servicios, ellos no perciben en rigor un sueldo, es decir, un monumento mensual, sino que más bien los pagos se realizan para, por ejemplo, cubrir el pago de 3 meses y que en los 3 meses, si el pago es 5.000 soles por mes, pues entonces se le hace el pago del total que serían de 15.000 soles. Y eso también salió a explicarlo el propio gobernador del Callao. Sin embargo, ya como lo hemos manifestado hace un momento, el problema no está en rigor en que ella ocupe un puesto de trabajo, sino los supuestos favorecimientos que habría tenido para ello, basándose en una influencia que tiene como precedente una supuesta relación sentimental. O sea, aquí ya no tiene mucho que ver el tema del monto que ha cobrado, sino el beneficio económico por la relación sentimental que habrían sostenido. Claro, la hipótesis que está manejando la Fiscalía es de que en rigor aquí habría habido un favorecimiento irregular. Es por eso que ha abierto con el delito de negociación incompatible. Es decir, el funcionario, en este caso el gobernador, se habría interesado de manera indebida para favorecer a esta trabajadora. El tema de los honorarios o del sueldo, aunque se confunde cuando es locación por servicios, no tendría en este caso todavía la relevancia dentro del ámbito de la investigación, porque habría que ver si es que esta subida, el incremento de los honorarios, por ejemplo, se debió precisamente a un interés indebido por parte del propio gobernador y que implicaba que se perjudique, por ejemplo, a la institución pública. Eso será motivo justamente ahora de investigación. Claro, no confundamos lo mediático de lo legal o de lo ilegal. Lo mediático puede ser, wow, le elevaron el sueldo luego de besarse de 5.000 a 10.000 soles. Pero desconocemos que órdenes de servicios acumuladas fueron pagadas y no necesariamente que represente incremento del pago que ayer le daban. Que en una ocasión cobró 10.000 y en otra ocasión cobró 30.000. No le aumentaron el sueldo, sino que se acumularon las órdenes y le pagaron todas en conjunto. Eso es lo mediático y lo escandaloso, pero no necesariamente lo mediático y escandaloso termina siendo la comisión de un delito. Por supuesto, Pedro, tal como tú lo acabas de señalar, ¿no? Y la Fiscalía va a centrar su investigación en algún favorecimiento que no necesariamente se materialice en el honorario que ella percibía, sino si es que, por ejemplo, para nombrarla a ella, hizo gestiones entre otro funcionario público, o si de verdad evaluaron en algún momento el perfil para que pueda ser ocupado por esta persona. Y recordemos de que este es el inicio de la investigación. Lo que va a suceder en adelante es en base a las diligencias, él va a tener que ir a declarar, también va a tener que ir a declarar, por ejemplo, la persona que ha sido favorecida, entre otros funcionarios, que pueden incluso abrir otras hipótesis distintas de investigación y no concentrarse únicamente en el delito de negociación incompatible, sino también, por ejemplo, abrir una línea de investigación por el delito de tráfico de influencias o el nombramiento ilegal, ¿no? El hecho de haber presentado incluso documentación falsa podría dar pie a que se investigue también por el delito de falsedad, ¿no? Claro, pero ahí recaería directamente sobre ella, ya no sería sobre el gobernador Ciro Castillo. Exactamente, ¿no? Las conductas siempre son individualizadas y en este caso el despliegue de la falsedad del documento, el aportarlo para obtener un puesto de trabajo, implica necesariamente de por sí ya una línea de investigación distinta que va a tener que centrarse solamente en la persona favorecida por haber presentado esta documentación que hasta el día de hoy se está ventilando de que sería falsa. Dentro de la función pública, doctor Carrión, existe el MOF, el ROF, donde te especifican las condiciones, los requisitos, los perfiles para un cargo de confianza o un cargo de alta gerencia, o al menos también para asesores. Y también las funciones que estas van a cumplir en cuanto sean designadas. El no cumplir los lineamientos del ROF, del MOF, ¿son faltas o son delitos? Porque por allí también podría ser el caso. Si esta persona terminó siendo designada irregularmente en un cargo, ¿esto qué significa bajo la responsabilidad del titular de la institución, en este caso Ciro Castillo? ¿Un delito o una falta?
Bueno, aquí tenemos que ser claros en señalar, Pedro, de que también el hecho de nombrar a una persona que no cumple con el perfil y también la persona que asume ese puesto al ser nombrado sin cumplir el perfil pueden estar incursos en el delito de nombramiento ilegal de funcionarios. Como delito. Que es un delito que está recogido en nuestro Código Penal. Y de hecho, ese es uno de los elementos de que seguro va a ser parte de la investigación en adelante. Nombrar como funcionario público a otra funcionaria o funcionario que no cumple los requisitos de ley, de acuerdo al Código Penal, se sanciona y es calificado como delito. Ya, y en este caso la vinculación es directa, en este caso que estamos hablando, ¿la vinculación de la designación del cargo es directa con Ciro Castillo? No necesariamente, el gobernador no es que se ocupe de designar a todos los funcionarios, de haber un área, por ejemplo, de recursos humanos, o los mismos funcionarios que se encargan de nombrar a estas personas a recomendación del propio gobernador. Es por ello que las investigaciones también tienen que apuntar en esa dirección, es decir, qué funcionarios han participado, no solamente dando el visto bueno, sino también en todo el proceso para elegir y contratar finalmente a esta persona. Y también si se han seguido o no los procedimientos de debida diligencia, porque tú entenderás, Pedro, que en el ámbito de la administración pública siempre se siguen parámetros y directrices muy específicas establecidas en el reglamento, el manual de organización y funciones, es decir, es sobre reglamentado trabajar, laborar para una institución pública, y es eso lo que precisamente tiene que investigarse en adelante. Exactamente, por eso le mencionaba el tema del ROF y del MOF. Pero, doctor Carrión, para ir cerrando, si en el documento que de hecho que van a pedir, o de hecho que han recogido en la Fiscalía durante esa intervención que hicieron el día de hoy en el Gobierno Regional del Callao, no figura el nombre de Ciro Castillo en la designación de esta persona, de Elvira Mandalengoitia, ¿esto es un atenuante a su favor? No necesariamente, porque debemos entender de que los delitos que generalmente se cometen dentro de la administración pública, como el nombramiento ilegal, el tráfico de influencias o incluso el delito de negociación incompatible que viene siendo investigado el día de hoy, se suele realizar por interpósitas personas, ¿no? Es decir, sugiere a otro funcionario que contrate a otra persona, o sugiere a su gerente, a quien lidera el área de recursos humanos, que contrate a esta persona. Entonces, no necesariamente está siempre o figura siempre la firma del gobernador regional, porque él no se ocupa de todo, pero sí sugiere o en ocasiones da órdenes para que se contraten a determinadas personas. Y respondiendo a tu pregunta, de no encontrarse el nombre del gobernador en todo el proceso de selección, no implica de que eso de por sí ya le enerve de responsabilidad penal, ¿no? Eso es un elemento más que va a tener que tomarse en cuenta, pero en rigor el delito de negociación incompatible aplica a aquel funcionario público que se interesa indebidamente, no necesariamente quien lo nombra directamente, no quien se interese, y ese interés puede verse graficado también en la utilización de terceras personas u otros funcionarios públicos. Porque claro, habida cuenta, es una realidad constante la que los titulares de instituciones no se ensucian, otros se ensucian por él. Otros se ensucian para que finalmente puedan hacer las designaciones irregulares que podrían darse, y en este caso en particular, por eso le preguntaba si no figura el nombre de Ciro Castillo en ningún memorándum, en ninguna resolución, designando, beneficiando a esta persona, hasta qué punto podría serle favorable para él dentro de esta investigación que va a surgir en su contra, o que ya surgió en su contra. Para terminar, doctor Carrión, ¿usted revisó un poco más de repente las causales de vacancia, suspensión que podría tener Ciro Castillo sobre este caso en particular? Porque este hecho, sin duda alguna, va a ser, se va a intentar capitalizar desde sus opositores en el gobierno regional de Callao. Sí, por supuesto. Siempre en el ámbito de la política va a estar expuesto al gobernador que puedan promoverse, por ejemplo, medidas como el desafuero de la propia función de la gobernación. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que ese cargo es un cargo de elección popular y que ha sido elegido directamente por los votantes, con lo cual el procedimiento para proceder a una vacancia no es tan flexible, es mucho más riguroso, mucho más dicto. Por ejemplo, tendría que haber una sentencia condenatoria firme ya en segunda instancia, y este caso lo que ha originado es que recién la Fiscalía tome conocimiento y que el día de hoy recién abra una investigación por el caso incompatible, con lo cual hasta obtener una eventual sentencia condenatoria en el supuesto de ser hallado culpable, va a tener que pasar algunos años. Yo diría que hasta cuando termine ya esta función en la gobernación, o incluso más, y que por ahora no sería posible proceder a esa vacancia, porque cuando es el cargo de elección popular, esos tienen que tener al menos como un sustento para esa vacancia la
sentencia firme, ¿no? Es por eso que incluso hay otros partidos políticos, incluso de Perú Libre, su líder que había sido incluso condenado, no pudo postular, precisamente porque en los cargos de elección popular se pide la sentencia firme. Bien, doctor Carrión, muchas gracias por la comunicación alcanzada.